Buenos días, me vuelvo a presentar, mi nombre es Beatriz Reyes. Vengo de parte de la empresa Red Ambiental. No sé si ustedes anteriormente sabían que nosotros somos quienes les brindamos el servicio de recolección de residuos de RPBI. Bueno, nosotros manejamos no solamente los residuos peligrosos biológicos infecciosos, sino también los residuos peligrosos de manera general, ¿de acuerdo? En particular a esta unidad médica les hace la recolección una empresa tercero que se llama Sanirent, que es quien nos apoya por la ubicación, quienes les van a hacer la recolección, pero nosotros estamos a cargo del resto del tema del proceso y para el tema de la capacitación. El día de hoy vamos a tomar una capacitación que es el manejo integral de residuos peligrosos biológico-infecciosos, ¿de acuerdo? El objetivo de esta capacitación es difundir a todo el personal adscrito a esta unidad médica el manejo integral de estos residuos peligrosos, que es en específico el RPBI, así como su clasificación, el tratamiento, las acciones que se deben de tomar para prevenir algún tipo de accidentes, que es lo que nosotros queremos evitar también, así como los procedimientos que debemos de tomar en cuenta en caso de que ya haya sucedido uno. Adicional a ello, pues como tal, la disposición final y todo lo que nosotros hacemos, ¿de acuerdo? Muy bien. A mí me gusta mencionarles de la capacitación no solamente lo que está por parte de ustedes, ¿de acuerdo? No solamente lo que ustedes deben de saber, qué es lo que es responsabilidad de ustedes, sino adicional a ello también lo que pasa en nuestra empresa. Porque lo que es importante es de que sepan en dónde va a terminar el residuo, ¿de acuerdo? No solamente ustedes nos los entregan y hasta ahí se acabó. En la capacitación, al final, vamos a tomar también qué es lo que pasa después de que nosotros nos llevamos el RPBI. La agenda de la capacitación de hoy son los antecedentes, la normativa, que es lo que nos importa, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que seguir? La norma, que es lo que nos establece, cuáles son los puntos. Posteriormente son la clasificación de los residuos peligrosos de manera general, ¿ok? Porque ustedes no solamente están en contacto con el RPBI, sino con el resto de los residuos peligrosos. Es importante identificarlos para saber de cuál es el que estamos hablando, ¿de acuerdo? Adicional a ello son las fases del manejo de residuos peligrosos de manera general. Específicamente lo vamos a enfocar a RPBI, pero estas fases de manejo las pueden tomar en cuenta para el resto de los residuos peligrosos. Posteriormente es la identificación específicamente de residuos peligrosos biológico-infecciosos, que es lo que a nosotros nos interesa en este momento, porque nosotros somos un proveedor de servicio de este tipo de residuos. El envasado correcto. Es importante que no solamente se trata de saber qué tipo de residuo es el que ustedes están manejando, cuál es el que tienen enfrente, sino también saber y conocer cuál es el envasado correcto, ¿de acuerdo? ¿En dónde debe de ir el RPBI? Porque hay diferentes tipos de contenedores, diferentes tipos de bolsas. Ustedes no manejan solamente las de RPBI, pero es importante que quede claro cuáles son las que van a estar en contacto continuo, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las medidas que deben de tomar para que el envasado adicional sea el correcto, que por normativa nos indica? Clasificación de generadores. Ustedes van a saber esta unidad a qué tipo de generador pertenece. ¿Por qué es importante? Porque en ese punto vamos a identificar cada cuándo debe de pasar el proveedor de esta recolección, ¿de acuerdo? No solamente es cada que a nosotros se nos ocurre o cada vez que la unidad diga, ay no, pues yo creo que ya es momento de que pasen por el RPBI. No, es porque tiene una razón de ser. La normativa inclusive nos indica dependiendo del nivel de cada unidad, dependiendo del nivel de generador. El siguiente punto son las medidas de prevención, acción a derrames, ¿ok? ¿Cómo podemos prevenirlo? Y si ya sucedió, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar un riesgo mayor? ¿De acuerdo? Y por último, la recolección, el tratamiento y la disposición final, que es lo que les mencionaba. Es importante saber más allá, ¿de acuerdo? Es peor el residuo que
que no saben en dónde están. Entonces, en este momento ustedes van a saber en qué momento hacemos qué y en dónde termina cada uno de los residuos que ustedes nos entregan. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Como antecedentes, se calcula que en el mundo hay alrededor de 300 a 400 millones de toneladas de basura de manera general, de las cuales de 30 a 40 millones de toneladas son específicamente residuos peligrosos biológico-infecciosos. Y estos residuos provienen de unidades médicas, como este, ¿de acuerdo? En 1987, todavía no estaba muy bien regulado el tema del RPBI, ¿de acuerdo? Se manejaban este tipo de residuos de manera general. Se consideraban basura de manera regular. En 1987 se encontraron todavía restos en algunos mares aquí en México. Y fue en el momento en el que se decidieron tomar medidas al respecto, ¿de acuerdo? Previo a ello no había normativa, nadie decía cómo teníamos que colocar los residuos, no teníamos específicamente el control en ello. Fue hasta 1995 que se publicó la primera norma con respecto al RPBI. Esta norma es la que conocemos como la NOM 087 de 1995. Esta norma nos va a ayudar para el manejo y el tratamiento del RPBI, pero fue hasta 1995 que se hizo la primera norma. Siguiente, por favor. Ahora bien, desde 1995 no había habido una actualización hasta el 2002, que de la norma 087 fue ahora la del 2002, fue una actualización. En esta nueva norma es importante mencionar que lo que se le agregó fue protección ambiental, salud ambiental, clasificación y especificaciones de manejo. La primera norma fue buena, pero siempre hay que mejorarla. Este punto es muy importante porque desde el 2002 no ha habido una actualización a esta norma, lo cual es de suma importancia. Esto lo menciono porque hay detalles más importantes que posteriormente vamos a tocar, que tenemos que tomar en cuenta nosotros el punto de nuestro criterio, porque desde el 2002 no ha habido esa actualización. Entonces, sabemos que hace algunos años, en el 2020, tuvimos una pandemia mundial. Esta norma no lo tomó en cuenta. En este momento, nosotros tuvimos que tomar las medidas, ustedes como unidades médicas, tuvieron que tomar la medida de considerar todo ese tipo de residuos, RPBI, cosa que la norma no tiene en cuenta. Y en este momento, todavía no hay una actualización a esta norma, que se debe de tomar por todos los residuos que se generan del RPBI con respecto al COVID, ¿de acuerdo? La siguiente norma después del 2002 fue una norma que implementó Semarnat, que es la norma 052 del 2005. Esta nos va a establecer las características, el procedimiento tanto de identificación, clasificación y el listado en específico de los residuos peligrosos de manera general, ¿de acuerdo? Son los que también conocemos como CRETI, por sus siglas, ¿de acuerdo? Esta norma también es importante, se tiene que tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Pero la que me interesa que se quede más es la norma 087, porque es la que estamos hablando del RPBI. Semarnat sacó una norma más en el 2011, la norma 161. Esta nos establece los criterios para clasificar los residuos de manejo especial y determinarles cuáles están sujetos a un plan de manejo interno. Todas las unidades tienen un plan de manejo interno. Esto depende de las características de las unidades, de las características de los pacientes que incluso ustedes ven día a día. Yo no puedo venir a implementarles un plan de manejo interno porque no conozco su unidad, ¿de acuerdo? Lo conocen ustedes, pero lo que sí se puede hacer es tener las bases bajo una normativa, ¿de acuerdo? Es por ello que esa norma puede ayudar para el plan de manejo interno. Ustedes pueden tener plan de manejo interno para muchas cosas, inclusive para el RPBI, distintos a lo que establece específicamente la norma, pero que sí se basa en la normativa, ¿de acuerdo?
Siguiente, por favor. Ahora bien, la normativa nos va a definir a los residuos peligrosos, a todos aquellos residuos que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables y biológico-infecciosas pueden afectar al ambiente. ¿De acuerdo? Esta definición la podemos encontrar en la norma 087 y en la norma 052, que eran las que les mencionaba. Esas son las siglas CRETI, que les había mencionado hace unos minutos. Siguiente, por favor. Ahora bien, estos CRETI, o los residuos peligrosos, se van a dividir dependiendo de sus características, ¿de acuerdo? Físico-químicas, dependiendo de cada uno. El primero son los corrosivos. Ejemplos: ácidos, sosa cáustica. En el caso de los corrosivos, puede estar en contacto con la piel y justamente va a corroer la piel, ¿de acuerdo? Al contacto con ello. Va a depender del tipo de residuo que estén manejando, el nivel, ¿ok? No es lo mismo un ácido débil a un ácido fuerte, ¿ok? Los reactivos, ejemplos: sulfuros, cianuros. ¿Qué va a ser un reactivo? Químicamente, un reactivo significa que no necesita más que estar en el contacto con el ambiente para reaccionar. Pero reaccionar no significa que se inflame, no significa que explote, solamente para reaccionar, ¿de acuerdo? Los explosivos, ejemplos: pólvora, desecho de amonio, justamente explotan, pero en este caso sí necesitan una fuente externa para que puedan explotar, ¿ok? Los siguientes, los tóxicos, ejemplo: mercurio, plomo. Ustedes pueden estar en contacto más con pacientes que hayan tenido algún tipo de contacto con un tóxico, ¿de acuerdo? Que pueden llegar con un tipo de intoxicación, ya sea una intoxicación crónica, una intoxicación aguda, ¿de acuerdo? Pero eso es parte de la clasificación de los residuos peligrosos. Todos podemos estar en contacto con ellos y sin siquiera saberlo. En algunas empresas, anteriormente, algunas pinturas llegaban a tener inclusive plomo, asbesto que estuviera en las paredes, en los techos. Y esos son residuos peligrosos, que no sabíamos que estaban, pero ahí estaban y estamos en contacto con ellos. Siguiente, los inflamables. Alcoholes, cetonas, justamente se van a inflamar, va a haber fuego al respecto de ello, ¿de acuerdo? Y por último, que son los que nos importan, los biológico-infecciosos, ¿de acuerdo? Estos son 5, se clasifican en 5 distintos: sangre, cultivos y cepas, no anatómicos, patológicos y punzocortantes. No todas las unidades van a estar en contacto con los 5 tipos de residuos peligrosos biológico-infecciosos. ¿Por qué? Porque va a depender del nivel de cada unidad y del tipo de pacientes que ustedes van a estar en contacto, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. Ustedes me pueden decir, ¿en esta unidad tienen contacto con todos los tipos de residuos de RPBI? No. ¿Cuáles son los que no ven por lo regular o que no están? Cultivos. Cultivos y cepas. Ok. El resto sí lo tienen, ¿no? Sí. Laboratorio sí tiene cultivos. No. No tenemos bacterias. No, pero si se toma una muestra, se toma una muestra se tiene contacto con... Justamente. Más adelante vamos a ver específicamente a qué se refieren cultivos y cepas. Porque como bien lo dice, ya una muestra que se está analizando ya es RPBI. Y entra en la clasificación de cultivos y cepas, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cuáles van a ser las fases de manejo de estos residuos peligrosos? El primer punto, tenemos que identificar qué tipo de residuo estamos viendo. Les mencioné los CRETI. Ustedes dicen, no es corrosivo, no es reactivo, no es explosivo, no es tóxico, no es inflamable, es biológico infeccioso. Ya sabemos cuáles, sabemos que son 5, los vamos a identificar. Ya tenemos bien identificados qué tipo de residuo estamos manejando. Siguiente punto, el envasado de los residuos. Porque no nos sirve de nada que sepamos qué tipo de residuo es si no sabemos en dónde debe de ir, ¿de acuerdo? Y no solamente es colocarlo y ya,
sino hacerlo de manera correcta, porque todo tiene un porqué. Porque recuerden que no solamente son ustedes, tienen un compañero que pasa a recolectar el RPBI y se lo lleva a su almacenamiento temporal. Luego llega el proveedor externo y se los lleva. Van pasando varias manos, ¿ok? Por eso es importante mencionar que debe de ser correcto, para evitar el riesgo para todos los demás, no solo para ustedes, sino para los que van después, ¿ok? El almacenamiento temporal. ¿Qué características debe de tener su almacenamiento temporal? Porque no solamente es dejarlo en una esquina y ya, alguien va a pasar por él y en algún momento pasará por él. No, también tiene que tener sus características, porque hay que recordar que biológico infeccioso es justamente en riesgo al ambiente, ¿de acuerdo? Recolección y transporte externo. Ya que está en su almacenamiento temporal, ¿cada cuándo tenemos que venir nosotros? ¿Y cómo nos lo tenemos que llevar? ¿De acuerdo? El tratamiento, ya que lo llevamos, ya que está en nuestro centro de acopio temporal, posteriormente, ¿qué se debe hacer? Esas son las fases de manera general. No a todos nos incluyen esas fases, porque ustedes no están en el tratamiento, por ejemplo. Pero nosotros no estamos en la parte de identificación. Pero es importante mencionar y que todos conozcan las fases. Y por último, la disposición final, ya que se trataron, ¿en dónde terminan? Siguiente, por favor. Los residuos peligrosos biológico-infecciosos van a definirse como todos los residuos generados durante los servicios de atención médica, y estos van a tener efectos nocivos tanto para la salud como para el ambiente. Van a tener justamente agentes patógenos que puedan afectar a esto, ¿de acuerdo? Siguen siendo los mismos 5 que les mencioné, ¿de acuerdo? Esta definición la pueden encontrar en ambas normas, en la norma 052 y en la norma 087, ¿ok? Siguiente, por favor. Bien, la sangre. Por normativa nos indica que la sangre solamente es en su forma líquida, ¿de acuerdo? No solamente es la sangre, sino también sus derivados, ¿de acuerdo? Este tipo de residuo de RPBI se debe de colocar en un contenedor rojo para sangre, ¿ok? Es diferente al contenedor de punzocortantes. ¿Qué es diferente? La tapa. La tapa debe de ser hermética, de hecho es de rosca. ¿Por qué? Para evitar escurrimientos, ¿ok? Porque no estamos exentos de que se pueda caer y la idea es que no se derrame justamente, ¿ok? Entonces siempre debe de estar en un contenedor rojo para sangre. Todos los contenedores deben de tener el logo universal de RPBI, ¿ok? Porque no nos podemos llevar en un contenedor X rojo que hayan encontrado la sangre, por ejemplo. Siguiente, por favor. Cultivos y cepas. Los cultivos y cepas son todos aquellos generados en el área microbiológica de investigación, ¿de acuerdo? En este punto es importante mencionar que nuestra normativa nos indica que hay excepciones en las que no van a entrar como RPBI, que son las cajas Petri de cristal. ¿Alguien me puede decir por qué las cajas Petri de cristal, nuestra norma nos dice que no es RPBI? Se pueden esterilizar. Exactamente, se pueden esterilizar. ¿Se imaginan cuánto gasto habría si cada vez que ustedes hacen, ya sea un análisis, siembran algo, etcétera, y agarran y la caja Petri de cristal la ponen en la bolsa de RPBI y se lo llevan? ¿Cuántas muestras hacen al día? ¿Cuántas muestras hacen al mes, al año? Económicamente, pues no sería redituable. Pero adicional a ello, se puede esterilizar. Nuestra definición de RPBI nos dice que tiene que tener microorganismos que puedan afectar a la salud o al ambiente. Si lo esterilizas, ya no hay microorganismos, ¿de acuerdo? Entonces, ya no es RPBI. De ahí en fuera, todo lo demás debe de ir en una bolsa roja, igual con el logo universal de RPBI, ¿de acuerdo? Todo lo que se haya utilizado, hisopos, el agar, el medio, ¿sí? En el caso de las asas bacteriológicas,
también se pueden esterilizar. En caso de que las quieran desechar, ya esterilizadas, se deben de pasar el otro tipo de residuo, ¿ok? Porque por normativa ya no es considerado RPBI. Siguiente, por favor. Los patológicos. Los patológicos son los únicos que tienen bolsa de color amarillo, ¿ok? Porque los patológicos son todos los tejidos, órganos, partes que se hayan extirpado durante una intervención médica, ¿ok? Aquí hay una excepción muy grande, que no estén en formol. ¿Por qué nos indican que no deben estar en formol y ya no es considerado RPBI? ¿Cuál es la función del formol? Fijarlo. Exactamente. Entonces, el formol, más bien, necesitamos que se fije un órgano, un tejido, etcétera, porque necesitamos utilizarlo más adelante, ya sea para la investigación, ¿no? Que la mayoría de las veces necesitas fijarlo. ¿Qué es lo que va a degradar este órgano? Los microorganismos. Los están degradando. ¿Qué hace el formol? Detiene esa degradación. ¿Por qué? Porque evita el crecimiento de estos microorganismos. Y si no hay microorganismos, entonces ya es considerado RPBI. Es por ello que inclusive por norma nos indican que no es RPBI. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Las muestras biológicas en análisis químico, en análisis microbiológico, citológico, histológico. ¿Por qué? Porque en caso de que lleguen a utilizar una pequeña muestra y se coloque en un portaobjetos o tengan que visualizar, sigue siendo muestra patológica, ¿ok? Por más pequeña que sea, es patológico, por eso debe de ir en la amarilla. Adicional a ello, también están todos los animales del área de investigación, en los bioterios, ¿ok? Las ratas, ratones, conejos, etcétera, que se haya utilizado en el área de investigación, que estén en el bioterio, se consideran como patológicos, porque lo utilizamos para la investigación, porque pueden ser inoculados, no podemos saber exactamente qué es lo que tienen, ¿de acuerdo? Por eso es considerado RPBI, puede poner en riesgo al ambiente y a la salud. ¿Por qué en la parte de abajo les coloco un bote de color amarillo para líquidos? Si les mencioné que eso es patológico. ¿Qué es lo que puede ir en ese bote? Líquido. Muestras líquidos. Ajá. Exactamente. Porque no solamente nuestro cuerpo tiene sangre. El resto de los líquidos también debe de ir en el RPBI. En ese caso es el contenedor amarillo para líquidos. Tiene la misma función que el de sangre, solamente que para el resto de los líquidos. ¿Ok? Entonces su tapa es igual, es de rosca, para que sea hermético, para evitar escurrimientos. ¿Ok? Es importante mencionar que siempre debe de estar con el logo universal del RPBI. Ustedes se imaginan que venimos aquí a la unidad y nos entregan, no sé, una mano, una piernita, un riñón en una bolsa negra y nos lo llevamos. Y a medio camino nos detienen la policía. ¿Cómo les aseguramos nosotros que ustedes nos entregaron ese recibo? O sea, nosotros podemos jurarle al poli y decirle, de verdad, oficial, se lo prometo, se lo juro que me lo entregaron en el Insta Manalco, se lo prometo. Aquí está su manifiesto. No podemos salir con una bolsa negra con una parte de un cuerpo, porque, pues no, nos pueden detener y puede ser perjudicial para nosotros. Por eso es que ustedes no pueden entregarnos todo este tipo de residuos en algo que no tenga el logo universal, porque ya con el logo universal podemos decirle, no, es RPBI. Estamos bajo normativa y todo lo hacemos correcto, aquí está. Es por eso que es importante que debe de estar en su contenedor correcto. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Los no anatómicos. Los no anatómicos son los que generan el mayor volumen. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser? Recipientes desechables o todo aquello material que se haya utilizado para curación. Gasas, guantes, algodón, etc. ¿De acuerdo? Todos
ellos tienen un punto muy importante. Debieron haber estado en contacto, ya sea con un ser humano o con un animal, con algún tipo de sus líquidos. No necesariamente sangre, sino con el resto de los líquidos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sigue teniendo los mismos microorganismos, ¿de acuerdo? Afecta la salud, afecta el ambiente, RPV. Es importante mencionar en este punto, tengo un contenedor de líquidos de sangre ahí abajo. ¿Por qué? Si esto es no anatómico. No. El contenedor de punzocortantes es otro. Nuestra norma nos indica que solamente se pueden colocar cuando están empapados de sangre, en sangre, que es un punto que voy a tomar más adelante. Pero adicional a ello, tomando en cuenta que tienen una gasa bañada en sangre, que hasta se está deshaciendo, se puede colocar en un bote para sangre. ¿Por qué? Por su consistencia. Porque más que sólido, ya se está deshaciendo, ya se está volviendo líquido. Bajo estas situaciones, sí lo pueden colocar en ese contenedor. ¿Por qué? Por sus características. Tienen que tomar en cuenta que esa bolsa, como les mencioné, pasa de un lado a otro. ¿Okay? La idea de cada uno de los tipos de contenedores es evitar el riesgo de que se rompa, de que se rasgue, etc. Se puede romper. Si eso no tiene, más bien si tiene líquidos, se va a regar todo. ¿Okay? Y no solamente nosotros, puede pasarles a ustedes. Por eso lo colocamos ahí. En caso de que ustedes no tengan un contenedor para sangre, porque ustedes no lo manejen, pueden colocarlo en la bolsa roja para no anatómicos. La idea es que lo pongan más en un bote. ¿Por qué? Porque evita ese riesgo. ¿Okay? Siguiente, por favor. ¿Qué más? El de punzocortantes. Es el que mencionaba. Es el último contenedor que tenemos. Si se pueden dar cuenta, la tapa es diferente. Esta tapa nos permite a tener un acceso en el que puedan colocar una y otra vez las agujas. ¿Ok? Bisturís, catéter, etc. De hecho, este contenedor no solamente es para las unidades médicas. También en los estudios de tatuajes se utiliza este contenedor. Por las agujas que se utilizan, se deben de colocar en un bote de RPV. Recordar que también están las veterinarias, también están los dentistas, todos ellos que tienen atención van a tener contenedor de punzocortantes. Este contenedor en la parte de arriba tiene una pequeña tapa que nos va a permitir que se esté abriendo y cerrando. Es importante mencionar que sí deben de mantenerla cerrada y cuando vayan a colocar una aguja, la abren, la colocan y la cierran. La aguja sin la jeringa completa. ¿Ok? Solamente es la aguja. El resto va en una bolsa de neonatómico. ¿De acuerdo? Solamente la aguja. Hay una excepción en ese caso, que son las agujas de insulina o las jeringas de insulina, porque no se puede remover. En ese caso, sí va completo. ¿Ok? Siguiente, por favor. Una pregunta, ¿los rastrillos? Los rastrillos tenemos dos situaciones. El primer punto, si tú ya no tienes la tapa de protección del rastrillo, debe de ir en un bote, todo, porque no lo puedes romper. En caso de que se puedan quitar las navajas van al bote de punzocortantes, el rastrillo, el cuerpo del rastrillo se puede desechar en una de no anatómicos, o inclusive de basura regular porque no está contaminado, las navajas sí. En caso de que tengas la protección, lo puedes meter en una bolsa de no anatómicos. ¿Por qué? Importante esta diferencia, porque las navajas pueden romper la bolsa. ¿Ok? Entonces la idea es que los punzocortantes, por eso están en un bote rígido. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué residuos no se van a considerar como RPBI? El primero, tejidos, órganos o partes del cuerpo que hayan estado en formol, como les había mencionado. Adicional a ello está la orina y las heces. Hay una excepción en el caso de la orina y las heces. Esta excepción es cuando ustedes saben que provienen de un paciente clínicamente diagnosticado con una enfermedad infecciosa grave. ¿Ok? Ahí es en donde entra esta pequeña excepción. De ahí en fuera no es considerado RPBI. Siguiente, torunas y gasas con sangre seca.
Nuestra norma nos dice que con una mancha de sangre no es RPB. Pero aquí es en donde yo les menciono que debe de entrar el criterio. Ustedes saben a cuántas gotas de sangre ya no me puede afectar. Si a partir de 3 gotas ya no hay problema. Es por ello que nosotros les indicamos este punto. ¿Ok? Es mucho de criterio propio. Tienen razón al indicarnos que nuestra norma no nos dice eso, pero hay que recordar que la norma no está actualizada. ¿Ok? Es por ello que nosotros les mencionamos, ¿tiene sangre? Colóquenlo en RPBI, porque ustedes saben que es peligroso. ¿Ok? Material de vidrio utilizado en el laboratorio, porque justamente como lo mencionaron anteriormente, se puede esterilizar. Ya que está esterilizado, le quitamos el riesgo y ya no es considerado RPBI. Desechos, ¿ok? Pañales, toallas, etc. Todo eso no es considerado RPBI, a menos que tenga esa excepción, ya sea que tenga sangre, ya sea que esté con algún tipo de líquido y que haya sido de una persona que sabemos que tiene una enfermedad infecciosa grave. ¿Ok? Siguiente, por favor. De manera general, entonces, ¿qué es lo que va en una bolsa roja? Van a ir todo lo generado del área microbiológica, cultivos y cepas, todo lo que se haya utilizado, ¿ok? Y todos los no anatómicos, es decir, todo lo que se utiliza durante la atención médica, gasas, guantes, cánulas, etc. ¿Ok? Eso es lo único que se va a colocar en una bolsa roja. Aquí pueden entrar los rastrillos, como les mencioné, siempre y cuando tengan la protección con la que vienen. ¿Ok? Sí. La bolsa amarilla. ¿Qué va en la bolsa amarilla? Todos los patológicos. ¿Ok? Patológicos sólidos. Órganos, partes del cuerpo, tejidos, animales que se hayan utilizado. ¿Ok? Siguiente, por favor. Contenedor para líquidos rojo, sangre, plasma, todos los derivados de la sangre en su forma líquida. ¿Ok? Siguiente. En el caso de los amarillos, es el resto de los líquidos del cuerpo. ¿Ok? Sinovial, pleural, etc. ¿Ok? Líquidos. Mencionar no es lo mismo que la sangre. ¿Ok? Sangre en el de color rojo, el resto de los líquidos en el color amarillo. Y todos con su logo universal de RPBI, por favor. Y por último tenemos un contenedor de punzocortantes. ¿Ok? Entonces van las agujas, etc. Al final, que ya esté al 80% de su capacidad, se debe de cerrar completamente. ¿Ok? Esos contenedores tienen como un clic adicional. Eso quiere decir que es cuando ya se cierra completamente. Importante mencionar, ya no se abre. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ahora sí, vamos a ver el correcto envasado. Ya sabemos cuáles son los tipos de residuos que hay. Son 5. Ya sabemos qué tipo de contenedores tienen. ¿En dónde va cada uno? Ahora hay que hacerlo bien. Primer punto. Ni las bolsas ni los contenedores deben de estar más allá del 80% de su capacidad. ¿Por qué? ¿Por qué no debe estar más allá del 80% de su capacidad? Se pueden romper, ¿ok? Si están saturados, inclusive no se puede cerrar bien. Siguiente punto. No podrán ser ni abiertas ni vaciadas, ¿ok? Ya que ustedes 80% de capacidad o inclusive menos, si se cierra el día no lo van a dejar ahí abierto todo el día. Se cierra y listo. Ya por nada del mundo lo van a volver a abrir, ¿ok? Aquí es muy importante mencionarles un punto. Hay ocasiones en las que nos podemos equivocar. Pueden colocar un tipo de residuo donde no iba. Y eso está bien porque somos humanos y todos nos podemos equivocar. Pero es importante mencionar que este es un residuo peligroso, ¿ok? La idea es estar
en el menor tiempo de contacto con ellos. Si ya está ahí, ya se quedó. Cierren la bolsa y ahí se quedó para siempre. ¿Ok? Lo que podemos hacer es, si ya sucedió una vez, evitar que suceda más veces. ¿Ok? Pero no se pueden poner a buscar en el RPBI si se les cayó un guantecito en una bolsa amarilla. No. ¿Ok? Lo que quieran hacer, por ejemplo, en el caso de los patológicos, que lo ponen en una amarilla, pueden ponerle arriba si quieren una bolsa roja, ¿le pusieron? Arriba si quieren una amarilla. Pero no van a estarlos moviendo, y menos si ya está cerrado. ¿Le pusieron algo? No. ¿Ok? No se deben de comprimir las bolsas. ¿Por qué? En el ejemplo, alguien puso un rastrillo, si viene con la tapa, pero lo puso en un rastrillo, en una bolsa. Y llegan a la recolección en el horario que ustedes tengan establecido. Llegan, se llevan la bolsa, lo ponen en su contenedor de traslado y para que quepa más, lo aplastan. O inclusive las muestras de sangre, los tubitos, las ponen y lo aplastan. Eso puede ser un riesgo porque se puede no solo romper la bolsa, sino se pueden cortar ustedes. ¿Ustedes sabían de qué paciente era? Si estaba enfermo o no estaba enfermo. Es por eso que no lo deben de comprimir. ¿Ok? ¿Qué más? Amarre seguro. Eso quiere decir que no nada más lo van a agarrar de una esquinita y luego de la otra esquinita y hacerla así. No. Se tiene que hacer un amarre que no se pueda abrir. ¿Por qué? Para que no haya ningún riesgo, que no se caiga, que no se derrame. ¿Ok? Siguiente punto. Aparte del bien cerrado, no mezclar. Eso es muy importante. ¿Ok? No mezclar la basura regular con el RPBI, ni el RPBI con la basura regular. ¿Ok? ¿Alguien sabe cómo es el proceso en una empresa de un tratamiento de basura de manera regular? Bueno, en estas plantas todavía hay personas que están en contacto con la basura regular, ¿ok? Todavía están ahí. ¿Tienen su equipo de protección personal? Sí. ¿Tienen guantes, etcétera? Sí. Pero sigue estando en contacto, ¿ok? Siguen siendo personas que están ahí. Es por ello que les menciono, no pongan el RPBI con la basura regular porque ponen en riesgo al resto. Ustedes no lo conocen y yo tampoco, pero hay alguien que está haciendo eso todos los días, ¿ok? Y viceversa. Lo menos malo es que esté la basura regular en el RPBI y nos lo llevemos nosotros. Porque nosotros confiamos ciegamente en ustedes. Decimos, lo hicieron perfectamente, todos pusieron atención en la capacitación, nadie se estaba durmiendo. Bien. Y nos lo vamos a llevar y vamos a hacer el tratamiento. Y ya, no pasa nada. ¿Tenemos que evitarlo? Sí. Pero viceversa, no, por favor. Porque las personas se ponen en riesgo, no ustedes. ¿Ok? Siguiente, por favor. El almacenamiento temporal. Ya que lo colocaron en el lugar correcto, en el envase correcto, de la manera adecuada, ¿dónde debe de estar? No se va a quedar en un consultorio 24 horas. ¿Ok? No se queda 3 días ahí. Pasa alguien, se lo lleva al almacenamiento temporal. ¿Ok? Este almacenamiento temporal debe de ser un sitio preestablecido, ¿de acuerdo? No va a estar cambiando y ahora es este consultorio y luego el otro y luego el otro, no. Debe de estar señalizado, debe decir RPBI, debe de tener el logo, siempre debe de estar cerrado, ¿ok? Ahí debe de estar los contenedores estacionarios, en donde van a colocar, después de su carro de traslado, las bolsas, contenedores, lo colocan ahí, está cerrado, y hasta que venga red ambiental a recolectar su residuo. ¿Ok? Adicional a ello, es importante que la persona que hace el traslado debe de tener su equipo de protección personal. ¿Ok? Porque no está exento de que pueda pasar algún riesgo. ¿Ok?
El carro de traslado también no debe de rebasar el 80% de su capacidad porque puede pasar lo mismo, ¿ok? Se puede romper, puede ser demasiado peso, se puede romper ya es una llanta, se cae, etc. ¿Ok? Adicional a eso, el equipo de protección personal nos va a apoyar bajo esas circunstancias. En caso de que se pudo haber caído o algo, estamos protegidos. ¿Ok? Siguiente, por favor. El almacenamiento temporal tiene también un periodo. ¿A qué me refiero con esto? Al periodo es el tiempo máximo que puede tener el RP20 en este almacenamiento temporal, dependiendo de las unidades. Nuestra norma nos establece que hay 3 niveles acorde a la generación de cada una de las unidades. ¿Ok? El nivel 1 puede tener máximo 30 días el RP20. ¿Ok? El nivel 2 puede tener máximo 15 días. Y el nivel 3 puede tener máximo 7 días. ¿Ok? Eso no quiere decir que nosotros como empresa, como Red Ambiental, llega y diga, no, llegamos exactamente en el día 30. Eso no pasa. No pasamos exactamente en el día 15, por ejemplo. Podemos pasar en el día 14. O inclusive podemos pasar cada 7 días. En el caso de que es cada 7 días, no pasamos en el día 7 específicamente. Puede ser cada tercer día o inclusive diario, dependiendo de la generación de RP20. Adicional a ello, es importante mencionar que en el caso de los residuos patológicos, su almacenamiento temporal debe de ser un refrigerador, un congelador, porque no deben de estar a más allá de 4 grados Celsius. ¿Ok? ¿Por qué? Porque queremos evitar la degradación de estos órganos lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo del peligro biológico infeccioso. ¿Ok? Este contenedor, en caso de que es un refri, también debe de estar señalizado, también debe decir RPBI y también debe de tener el logo. ¿Ok? Ese tampoco se mueve, ahí solo debe de haber bolsas amarillas. ¿Ok? Siguiente, por favor. Y aquí hay algunos ejemplos de un mal almacenamiento. Estos son imágenes de diferentes unidades médicas, no específicamente esta, pero diferentes unidades médicas. Y aquí es donde yo les pregunto a ustedes, si el día de hoy yo viniera y les dijera, el día de hoy ustedes van a ser operadores de red ambiental, el día de hoy ustedes van a pasar a las unidades médicas a recolectar el RPBI, ¿ustedes entrarían ahí? Porque nosotros no estamos obligados a hacerlo. La norma nos dice que solamente vamos a entrar y a recolectar ese tipo de residuo si está correctamente envasado. ¿Ok? ¿Ustedes entrarían ahí, agarrarían esa bolsa con La mano. muestras? Que agarren y digan, no, pues agarren y lléveselo. ¿Qué más hay de errores? Hay cajas de cartón. No sé ni qué hacen las cajas de cartón ahí. Hay bidones que espero y no tengan sangre, por favor. Pero hay bidones que no sabemos qué hay. Puede ser el resto de los Creti. Es por ello que no lo hagan. Si ustedes no entrarían, ¿qué les hace creer que los operadores de red ambiental van a querer a pasar a recolectar esto? Si se cortan, si les pasa algo, ustedes no lo van a ver, pero es un compañero que yo veo todos los días. ¿Ok? Siguiente, por favor. Más ejemplos. Hay bolsas verdes. ¿Les mencioné que una bolsa verde es parte del RPBI? No. Si se dan cuenta de en la imagen de aquel lado, del lado derecho, ni siquiera se ve que haya bolsa dentro del contenedor estacionario. Están en el piso. Solamente es poner y ya. No tienen que hacer más nada. En esta parte, de verdad, o sea, el piso parece que ahí se murió alguien. Porque hay una mancha de sangre. Es importante mencionarles. Nosotros como proveedor de
de servicio no estamos obligados a lavar el almacenamiento temporal, ¿eh? Porque nosotros somos quienes recolectamos. No estamos capacitados para lavar un almacenamiento temporal. ¿Ok? Si lo tiran, si se rasga, no vamos todavía a poner en riesgo a los operadores recolectando los residuos y aparte lavándolo. Porque es algo que les toca a ustedes. ¿Ok? Hacerlo de manera correcta. Inclusive aquí hay uno que dice en noviembre de 2023, ¿cuánto es lo máximo que debe de tener un nivel 1 su RPB? Entonces yo creo que ese ya, hace más de 30 días. Tampoco estamos obligados a ir con ustedes a cada uno de los consultorios a decirles, ¿ya recogiste tu RPB? ¿Ya me lo puedo llevar? ¿Qué más? ¿Tienes más RPB guardado ahí? ¿Debajo del escritorio, debajo de una cama? Eso no lo hacemos nosotros. Nosotros llegamos al almacenamiento temporal, lo que haya, lo que esté en bolsas rojas y amarillas en el caso de los patrones. Nos lo llevamos. Nada de andar buscando. Entonces ese contenedor, quién sabe dónde lo tenían, porque pues nosotros no lo llevamos y nos los entregaron hace como 4 meses. Siguiente, por favor. Ahora bien, tomando en cuenta el mal almacenamiento, que no solamente es tema de nosotros, sino tema de ustedes, entra el equipo de protección personal. ¿Ok? ¿Por qué? El equipo de protección personal justamente nos va a ayudar a evitar cualquier riesgo. ¿Ok? En caso de ustedes, guantes, uniformes, batas, mascarilla de protección, lentes de protección, botas de seguridad, etc. ¿Ok? Todos ellos son ya sea las personas que los van a trasladar el RPBI o inclusive ustedes lo utilizan día a día en alguna consulta, ¿ok? En una intervención médica. Es importante que siempre lo usen. En nuestro caso, ¿qué es lo que el operador lleva? Guantes, camisa de manga larga, pantalón de mezclilla, mascarillas de protección, lentes de protección. ¿Por qué? Bajo la situación que les puse previamente, no estamos exentos a que nos obliguen a recolectar y ¿qué tienen que hacer? Tener su protección, ¿ok? Llevarlo. Inclusive en caso de que ustedes lo hicieron perfecto, no están exentos de que se pueda rasgar, se pueda romper, ¿ok? Entonces siempre tienen que tener el equipo de protección personal. Siguiente, por favor. Kit antiderrames, ¿ok? El EPP, equipo de protección personal, es una medida de prevención, ¿ok? Es una medida de cuidarnos. El kit antiderrames nos va a ayudar ante algún incidente. ¿Ya pasó? Tenemos este kit, ¿ok? ¿Deberíamos no utilizarlo? Sí, esa es la idea. Pero es mejor tenerlo y no ocuparlo a necesitarlo y no tenerlo. ¿Ok? El kit antiderrames debe de tener guantes, pala, inclusive para acordonar la zona, contenedores, etc. Este kit antiderrames depende del tipo de residuo peligroso al que nos estemos enfocando. En este caso, que es RPBI, debe tener contenedores para RPBI, ¿ok? Una pala, guantes, mascarilla, lentes, para acordonar la zona, ¿ok? Siguiente, por favor. Ahora bien, las medidas de prevención. En el caso de las medidas de prevención, nosotros podemos ver esta gráfica que yo les puse. Podemos ver de color morado las condiciones inseguras y de color verde las acciones personales. ¿A qué me refiero con esto? Los planes de manejo interno les hacen hacer ciertos pasos que sinceramente muchas veces no los hacemos completos. Decimos, ay, no, ¿para qué? Si es más rápido, se lo hago de esta manera. Y ahí es en donde entran todas las situaciones de acciones personales. Actos o comportamientos inseguros que ustedes mismos se ponen en riesgo por no seguir los procedimientos adecuados. La mayoría de los riesgos, ya sea con los CRETI, el resto, o el RPBI, la mayoría es por actos inseguros.
porque rebasaron la capacidad del contenedor, porque aventaron una bolsa, porque la comprimieron, porque la estaban vaciando, porque estaban buscando y no sabían que un compañero se equivocó y metió una aguja. Porque eso no lo saben. ¿Ok? Es por eso que deben de seguir todo su plan de manejo y todas las medidas. ¿Qué podemos utilizar para prevenir derrames? Las fases de separación correctas, que era lo que les mencionaba, el envasado correcto, bien cerrado, no abrirlo, no comprimirlo, no más allá del 80% de su capacidad, la parte de recolección interna y el almacenamiento. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ahora, las medidas de acción. Ya que está el RPB, llega alguien con su contenedor de trazado y se cae. Algo se cae. Primer punto. Ya sea el personal médico, la persona que lo haya visto, detecta que se cayó. ¿Ok? Posteriormente le tiene que pasar al personal de limpieza o al encargado que sepa manejar el kit antiderrames, que todos deberíamos de saber manejarlo, pero siempre hay una persona destinada a ello. Posteriormente, el responsable de limpieza debe de colocarse el equipo de protección personal. ¿Ok? Siguiente, identifica el RPBI sólido. En el caso del RPBI sólido, debe de agarrar una pala y colocarlo en la bolsa o contenedor que le corresponde. ¿De acuerdo? Importante en este punto, se debe de acordonar la zona. ¿Ok? Ya que está acordonada la zona, tiene este equipo de protección personal, visualiza este RPBI sólido, se debe de colocar en los recipientes correctos. ¿Ok? Para eso es la pala, siempre los guantes, cubrebocas, gogles de seguridad, equipo de protección personal completo, se llevan el RPBI en los contenedores. Posteriormente se debe de desinfectar y hacer una limpieza en la zona. ¿Ok? En el caso de los líquidos, todo ese material se debe de colocar en una bolsa de RPBI. ¿Por qué? Porque ya está contaminado. ¿Ok? Posteriormente se retira el equipo de protección personal, junto con todo se va a quitar la parte donde se acordonó, ya se limpió, ya se desinfectó, se coloca en las bolsas de RPBI. ¿Ok? En caso de no anatómico. ¿Por qué? Porque estuvo en contacto con los líquidos que pudieron haber salido. ¿Ok? Ya que está así, se cierra, se va para el RPBI. ¿Ok? Siguiente, por favor. Medidas de acción. ¿Qué pasa si se cortaron? ¿Qué pasa si se pincharon con una aguja? Primer punto, se debe de exprimir la herida. ¿Para qué? Para sacar la mayor cantidad de sangre que se pueda. ¿Ok? Segundo punto, se debe de lavar. Agua y jabón. ¿Ok? Tercer punto, acude de inmediato a un servicio de medicina preventiva. Ustedes deben de tener establecido un lugar en el que deben de ir. ¿Ok? Llegan y les dicen: me pinché con una aguja de una bolsa de RPBI. ¿Ok? Saqué sangre, me lavé. Tenemos que continuar con el proceso. ¿Qué se debe de hacer? Se debe de hacer un continuo muestreo de sangre para ustedes, para que les puedan corroborar que todo esté correcto. ¿Ok? Que no les pasa nada. ¿Por qué? Porque no sabemos de dónde proviene la aguja. ¿Ok? Esas muestras sanguíneas se van a ir pasando posteriormente hasta que termine su proceso y digan: todo salió bien, todo salió perfecto, listo. ¿Ok? Entonces eso es lo que ustedes deben de hacer en caso, espero que no, se puedan pinchar o cortar con algo que ya estaba en una bolsa de RPBI. ¿Ok? Siguiente, por favor. La clasificación de los generadores. Nivel 1. Son unidades hospitalarias de 1 a 5 camas. ¿Ok? En este caso, laboratorios clínicos y bancos de sangre, que las muestras al día no superen de 1 a 50 muestras. ¿Ok? Y de manera general, en promedio, generan 25 kilos de RPBI al mes. Del nivel 1, ¿cuánto tiempo pueden tener máximo su RPBI? 30 días. Siguiente, por favor. En el caso del nivel 2, son de 6 hasta 60 camas. ¿Ok? De 51 muestras a 200.
y de 25 a 100 kilos de RPBI de manera general al mes, es lo que puede generar un nivel 2. ¿Cuánto pueden tener máximo su RPBI en nivel 2? 23. ¿Ok? Siguiente, por favor. Y el nivel 3, unidades hospitalarias con más de 60 camas, clínicas, bancos de sangre con más de 200 muestras al día. Y en este caso en específico, centros de producción e investigación de enfermedades infecciosas. ¿Ok? No importa que no generen mucho, pero si es una enfermedad infecciosa, se debe de ir rápido. ¿Ok? En este tipo de generadores, el nivel 3, generan más de 100 kilos de RPBI al mes. ¿Cuánto tiempo pueden tener máximo su RPBI? 7 días. ¿Y ustedes a qué nivel pertenecen? 2. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ahora bien, de ahí para atrás, todo iba para ustedes. De ahí para atrás, todo lo que ustedes tenían el deber. ¿Ok? De ahora en adelante, nosotros como proveedores. La recolección. Bien. En el caso de la recolección, como les mencionaba, por normativa, solamente se pueden recolectar los residuos que cumplan con el envasado, embalado, etiquetado correcto, de acuerdo a la normativa. ¿Ok? Ya vimos algunas imágenes que están interesantes, que es lo que nosotros no vamos a recolectar. ¿Ok? ¿Qué más? Nuestros vehículos deben de tener ciertas características. Primer punto, debe de ser hermético. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos RPBI y hay que recordar que no solamente hacemos una parada al día, hacemos muchas paradas al día. ¿Ok? La idea es, llegamos a su almacenamiento temporal, vamos, dejamos la báscula, colocamos sus residuos, los pesamos, se coloca en el manifiesto y se coloca en la camioneta, camión, lo que haya sido que le haya tocado en esa ruta, entra, se cierra y listo. Debe de ser hermético, ¿por qué? Porque no vamos a ir dejando un caminito de lo que sea, inclusive se puede haber caído algo y el líquido no debe de ir dejando un camino por todo lo que hayamos recorrido. ¿Ok? Las camionetas tienen regulador de temperatura. ¿Por qué? Porque si nos entregan residuos patológicos, deben de cumplir con no más allá de 4 grados Celsius. ¿Ok? Si ustedes cumplieron, nosotros también. ¿Ok? Siguiente punto es, tiene sistemas de captación de derrames. ¿Ok? En caso de que el operador se frenó, se le atravesó un perro y se frenó en seco, y no había más contenedores, se pudieron haber caído, claro que puede pasar. ¿Ok? Si se riega un líquido, estos sistemas de captación son como unas canaletas en donde debe de caer todo el líquido. ¿Ok? Ya que llega este camión, esta unidad, al CAT, que es el centro de acopio temporal, ahí quitan los residuos, llega un montacargas, quita los residuos, lo coloca en las tarimas, en donde solamente deben de ir el tipo de residuos. Nosotros nos enfocamos directamente en lo que ustedes nos entregan. Si son bolsas rojas, de no anatómicos, cultivos y cepas, se van a una tarima. Si son de punzocortantes, sangre, se van a otra tarima. Y si son patológicos, se van a otra. Por eso les digo que nosotros confiamos ciegamente en ustedes, ¿ok? Porque ya no ponemos a vernos qué es lo que nos entregaron. Se coloca en cada una, se tiene que emplayar y posteriormente se debe de anotar la fecha en la que llegó ese RPBI, la cantidad de kilos y el tipo de residuo del que estamos hablando. ¿Ok? Siguiente, por favor. Estos 3 puntos es importante para el tema del tratamiento. Nosotros tenemos que cumplir con 2. 1. Debemos de garantizar que ya no haya microorganismos que puedan afectar a la salud y al ambiente y que sean irreconocibles. ¿Por qué deben de ser irreconocibles? Porque la norma le dice al proveedor que debe de tener los residuos irreconocibles. Para que no se reutilicen. Exactamente. En la pandemia había muchas desabasto tanto de cubrebocas, por ejemplo. Nosotros teníamos que asegurar, porque nos tocó
tocó en ese momento, en la pandemia, apoyar al IMSS, ser sus proveedores de servicio de RPB, y tenían cantidades exageradas. Todo era RPB, hasta las camas lo ponían como RPB. Nosotros teníamos que asegurar que no íbamos a agarrar, las íbamos a lavar, íbamos a limpiar un cubrebocas, lo íbamos a doblar bonito, lo íbamos a meter en una bolsa, lo íbamos a vender afuera del metro en 5 pesos. La norma nos dice que no podemos hacer eso, porque no está bien, ¿no? Entonces, por eso tenemos que cumplir ese punto. No vamos a agarrar sus pijamas, las vamos a lavar y las vamos a revender. Por eso tenemos que cumplir con la parte de irreconocibles, ¿ok? En este punto, nosotros hacemos 2 tipos de tratamientos y un pretratamiento. Siguiente, por favor. Aquí están. En el caso de la incineración, es un tratamiento. Ahí se va la sangre y los patológicos. Todo lo que esté en bolsa amarilla y contenedor amarillo, así como lo vemos, se van a incinerar. ¿Ok? Ya que se incineran, pues queda la ceniza y pasa a su disposición final. ¿Ok? Y el siguiente es la esterilización. En este caso, ustedes pueden ver en la imagen un autoclave de tamaño industrial. No solamente utilizamos el autoclave, tenemos 2 métodos. Con el autoclave o el electrotermodesactivador. También se le conoce como ETD. ¿Ok? También lo maneja por medio de temperatura. Este método tiene un pretratamiento, porque con la esterilización solo cumplimos con un punto, que no tenga microorganismos. Pero nos faltan los irreconocibles. ¿Qué hacemos? Los trituramos. ¿Ok? Por eso es importante que se separen correctamente, porque solo lo que es cultivos y cepas y no anatómicos se va a triturar. ¿Ok? Entonces, ya que está ahí, se trituran todas las bolsas e inclusive hay videos que tenemos de cómo terminan las agujas. Las agujas terminan hechas polvito porque las trituramos y ya que está eso, se pasa a la esterilización. ¿Ok? Entonces, todo eso se maneja en un ambiente controlado. ¿Ok? Se debe hacer en una cámara especial. Todos tenemos equipo de protección personal y se pasa dependiendo del tipo de residuos en el tratamiento al que le corresponde. Es por eso que yo les digo, deben de estar correctamente en su envase. ¿Por qué? Porque ya no los vemos. Podemos incinerar algo directamente que no iba a incinerar y primero se tenía que esterilizar. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ya que se esterilizó, ya que se trituró o ya que se incineró, sigue habiendo residuos. ¿Ok? Esos residuos los llevamos a la disposición final. En este caso es un relleno sanitario. Nosotros tenemos relleno sanitario en Toluca, en Celaya y en Querétaro, que son como los más cercanos. ¿Ok? Posteriormente se llevan y se pasan a un relleno sanitario. ¿Alguien sabe cómo funciona un relleno sanitario? Bueno, un relleno sanitario básicamente es un terreno enorme en el que primero se coloca de un material en específico una base. ¿Ok? Esta base es para evitar el contacto directo con los residuos y la tierra. ¿Ok? Se deben de colocar tuberías para que ayuden a que por ahí salgan los gases que se puedan generar. ¿Ok? Se colocan los residuos y se va haciendo por secciones. Inclusive en la imagen, si se pueden dar cuenta, se ven como rectángulos en el piso. Entonces, esos rectángulos son, porque ahí se colocan los residuos, se comprimen y se vuelve a colocar la base. ¿Ok? Y así, posteriormente, se va llenando. Y eso tarda años en llenarse. Ya que se llenó, se cierra por completamente y se puede utilizar para diferentes opciones. ¿Por qué? Porque ya no tiene riesgo para la salud, porque nosotros hicimos un pretratamiento. El relleno sanitario funciona para que no terminemos como en la película de Wall-E, con un montón de edificios de basura. ¿Ok? Nosotros optamos por enterrarlos, pero de manera segura. ¿Ok? Siguiente, por favor. Nosotros
tengan alguna pregunta, duda, comentario. Ok, ¿seguros que no tienen ninguna duda? Ok, sí. Entonces por mi parte sería todo. Igual aquí está mi contacto, por si alguno quiere ponerse en contacto conmigo en caso de que tengan alguna duda o inclusive que quieran la presentación, yo se las puedo proporcionar, las proporciono directamente a ellos, pero si necesitan la presentación, sin problema se las puedo proporcionar y se acepta cualquier tipo de comentario en caso de que ustedes quieran incluir algo en la capacitación que crean que debería de ser bueno que lo abordáramos, también lo pueden mencionar y me pueden contactar. Muchas gracias. Gracias.